para que no se retrase mucho la tarde de hoy, vamos a empezar ya con la sesión, ¿de acuerdo? Pues lo primero, daros las buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión número 9 del programa de formación tabáquica para profesionales sanitarios organizados por nuestra asociación y la Asociación Española contra el Cáncer. En esta ocasión vamos a tratar sobre la terapia de aceptación y compromiso, de cuya eficacia en el ámbito de las adicciones y abusos tenemos publicadas muchas evidencias. Vamos a ver los fundamentos teóricos y las herramientas para llevarlos a la práctica en el tratamiento del tabaquismo. Para hablar de ello, contamos con Ivana López Ronet, psicóloga general sanitaria que desarrolla su actividad profesional en la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid como técnica de promoción y prevención de la salud. Entre sus funciones está la coordinación de grupos de deshabitación tabáquica en población general, joven y oncológica. Posee además amplia experiencia con personas que padecen trastorno mental grave y otras psicopatologías desde un marco cognitivo, conductual y sistémico, y también cuenta con especialización en procesos de duelo, trastorno de personalidad y nivel 1 MDR o terapia de sensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. Bueno, Ivana, no podemos estar en mejores manos. Te dejo aquí con todos ya nuestros compañeros para que nos cuente esta terapia que es tan importante en nuestros tratamientos de tabaquismo. Hola, ¿se me escucha, verdad? Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Patricia, por presentarme y buenas tardes a todos. Y es un placer para mí poder estar con vosotros esta horita y poder explicaros un poco qué hacemos, ¿no? Desde la asociación para eh, conseguir, en la medida de lo posible, que nuestros pacientes pues dejen de fumar. Yo estuve con vosotros también en el módulo de la evaluación psicológica, por si os suena mi cara, y quizás en algún momento sí que haga referencia a algunas partes de la evaluación. Entonces voy a proceder a compartir pantalla y como voy a dejar de veros, me gustaría que me dijerais en cuanto se comparta si está todo bien. Y empiezo, ¿vale? Voy. Vale. Creo que se ve la pantalla, ¿verdad? Se ve muy bien. Vale. Se ve perfecto. Vale, gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas al módulo de la terapia de aceptación y compromiso, que ahora explicaré, obviamente, en qué consiste, pero bueno, es una terapia que digamos que está muy de moda ahora en general para cualquier psicopatología y problema de la vida cotidiana a nivel psicológico. Entonces, lo que voy a comentar es a nivel para qué es útil y cómo la utilizamos en la terapia en deshabituación tabáquica. Vale, pues ¿qué es la terapia en aceptación de compromisos? Sus siglas son ACT, que es mucho más conocida por sus siglas. Pues bueno, no hace más referencia que a otra cosa que a sus propias palabras, aceptación y compromiso. ¿A qué me refiero con esto? Pues que al final la persona quiere dar un cambio en cualquier dirección, en este sentido quiere dejar de fumar, entonces al final tiene que comprometerse con sus valores personales y con el cambio que quiere dar. Por ejemplo, quiero dejar de fumar porque es bueno para mi salud, entonces tiene que comprometerse con ese objetivo y aceptar todo lo que se vaya aconteciendo en ese proceso para dejar de fumar para poder conseguir su objetivo. Entonces, al final va a ser muy importante todo el compromiso de la persona, los valores de la persona y que, pues, valga la redundancia, que acepte, ¿no? Todas las sensaciones agradables y, pues, por supuesto, desagradables que vayan pasando en el proceso de dejar de fumar. Bueno, para contextualizaros un poco, la terapia de aceptación y compromiso está dentro de lo que se conoce hoy en día como las terapias de tercera generación. En psicología, digamos que en psicoterapia estaba la primera generación de terapias, que era el conductismo, ¿no? Todas aquellas, la terapia que está, digamos, constituida porque el ser humano hace una conducta, con esa conducta al final consigue un refuerzo, lo cual alimenta que se vuelva a producir esa conducta, o un castigo. Entonces hace que la persona evite ese tipo de conductas, así como he explicado muy rápido. Y luego las terapias de segunda generación se une el conductismo con lo que es la terapia cognitiva.
que la terapia cognitiva lo que intenta es, a grosso modo, tratar, ¿no?, sobre la cognición, es decir, el pensamiento de la persona para poder, pues en sí, mejorar o cambiar ciertos aspectos de su vida. Digamos que el foco es el pensamiento. Entonces, la terapia de segunda generación o terapia cognitiva lo que hace es centrarse en cambiar el propio pensamiento. Por ejemplo, en una persona con depresión, pues estoy triste o estoy fatal y todo es horrible, intenta cambiar eso de todo es horrible para que la persona luego se encuentre mejor. Entonces, la segunda generación une la terapia cognitiva que acabo de comentar con la terapia conductual, que mi compañera Ángela ya os dio un módulo de terapia cognitivo-conductual en la deshabituación tabáquica. ¿Qué ocurre? Que cuando surgen las terapias de la tercera generación, coge parte del cognitivismo y coge parte del conductismo. Lo que ocurre aquí es que este tipo de terapias, digamos que establece que la cognición, es decir, el pensamiento, va a ser una conducta más con la que trabajar. ¿Por qué? Porque al final lo que quiere es desliteralizar todo ese pensamiento de la persona y defusionarnos de él. ¿Para qué? Para ver el pensamiento como una conducta más y, por supuesto, pues yo elijo comportarme de una manera o no. Es decir, elijo hacer caso a ese tipo de pensamientos o no, para así poder mejorar. Todas estas nuevas técnicas, bueno, nuevas, no, que ya llevan un montón de tiempo con nosotros, pero que ahora como que parece que vuelven a estar de moda, como la meditación, el mindfulness o la observación guiada, son técnicas de las terapias propias de la tercera generación. Y una de las más, digamos, sobresalientes en las terapias de tercera generación es la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, bueno, ya para contextuar, termino y continúo. Más cosas. ¿Por qué es útil la terapia de aceptación en compromiso para tratar la adicción al tabaco? Pues bueno, las personas que tenemos en los grupos de terapia en deshabituación tabáquica, como ya hemos comentado a lo largo de toda esta formación, tienen que querer dejar de fumar, porque si no, al final eh, va a ser inútil, ¿no? Meter a esa persona en un grupo terapéutico. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona está en fase de precontemplación o contemplación, es decir, quiero cambiar, pero aún no me lo he planteado de verdad, ocurre una cosa, esa persona ya ha intentado, seguro, por sus propios medios o como haya podido, poner una solución a su hábito tabáquico. Es decir, que esa persona ya ha tenido intentos de solución antes de poder acudir a un programa en deshabituación tabáquica, ya sea intentando no comprar tabaco, cambiando de marca, pasándose a los nuevos dispositivos que, como ya comentamos, no sirven para dejar de fumar, ¿vale? O intentando hacer cualquier otra cosa para intentar dejar de fumar. Y si no ha dejado de fumar, pero quiere dejar de fumar, al final no decidirse a dejar de fumar, es decir, no abandonar el hábito, es responder también. ¿Por qué? Porque al final decidir no abandonar una adicción en realidad es decidir seguir con ella. ¿Por qué hay personas que no pueden o no abandonan una adicción? Pues puede pasar por dos cosas. En primer lugar, por evitar el malestar de dejar de fumar, en caso de, claro, estamos hablando de fumar, es decir, huir el síndrome de abstinencia, todo ese conjunto de síntomas que ocurre cuando una persona deja de fumar, por ejemplo, irritabilidad, dolor de cabeza, náuseas, ansiedad, hambre. Entonces, como esa persona sabe y conoce que cuando deja de fumar pueden ocurrir ese tipo de síntomas tan desagradables, la persona dice, vale, pues mira, paso de dejar de fumar por todo el malestar que me conlleva y prefiero, no prefiero, pero decido seguir fumando por evitar todo ese conjunto, ¿no?, de síntomas del síndrome de abstinencia. Y también puede darse que no abandonar la adicción puede responder a no comprometerse en actuar de acuerdo a los propios valores. Por ejemplo, si yo solamente quiero dejar de fumar, pues porque al final mis familiares me presionan por dejar de fumar o porque sé que es malo dejar de fumar, al final no tengo, digamos, como un valor, ¿no?, o un motivo en el que anclarme, un motivo de peso suficiente para dejar de fumar. Entonces, por ejemplo, si yo solo pienso que quiero dejar de fumar por la salud, a la mínima que yo me ponga enfermo, voy a decir, pues ¿para qué voy a seguir intentando dejar de fumar, no? Entonces, bueno, es lo que voy a intentar explicaros en este rato, el por qué es tan importante que una persona sepa cuáles son sus valores personales para poder comprometerse con ellos y de ahí trabajar en deshabituación tabáquica. Más cosas. Bueno, como os he dicho, las siglas de la terapia en aceptación y compromiso es ACT. Entonces, la primera sigla, la A, es de aceptar. ¿A qué me refiero con aceptar? Pues que, bueno, la vida y la vida de las personas, pues quizás por desgracia, tiene partes, digamos, agradables y partes desagradables. ¿Qué ocurre? Que si yo como ser humano solo me centro
en experimentar las partes agradables de mi vida, al final vivo como si fuera en un estado de disociación, es decir, en un muro con las partes desagradables. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay muchas veces que si quiero hacer un cambio para mi vida, para mejor, para poder mejorar a largo o a corto plazo, voy a tener que al final aceptar que hay un malestar por el que voy a tener que pasar. Por ejemplo, en el proceso de dejar de fumar. Dejar de fumar es un proceso duro, es muy estresante, se pasa mal tanto física como mentalmente, pero si la persona quiere enfrentarse, o sea, quiere al final dejar de fumar, va a tener que enfrentarse a eso, ¿no? Va a tener que enfrentarse al síndrome de abstinencia, va a tener que enfrentarse a sus propios pensamientos. Entonces, la terapia en aceptación y compromiso dice que una parte fundamental para conseguir el cambio es al final aceptar el malestar. ¿Qué ocurre? Pues que si huyes al final de los síntomas, huir de los síntomas del síndrome de abstinencia es, como he dicho al principio de la presentación, al final seguir fumando, porque es imposible no tener síndrome de abstinencia en una persona que lleva años y años fumando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final una persona que fuma no quiere sufrir por sufrir, o sea, fuma por evitar todo este tipo de síntomas. Soy muy pesada con esto, pero es que al final tiene que quedar muy claro. Entonces, el malestar no es el fin de la persona que fuma, sino el malestar es el medio, es decir, es el camino que al final la persona sabe que está eligiendo para llegar al fin deseado, es decir, evitar sufrir. Entonces, la terapia en aceptación de compromiso se corresponde con, en general, digamos, una filosofía de vida que al final tiene en cuenta el sufrimiento humano como una de las condiciones, pues porque al final las emociones agradables son parte de nuestra vida, pero es que las desagradables también. Y al final las emociones son innatas, las tenemos todos los seres humanos y en general todos los seres vivos en mayor o menor medida y al final hay que aceptarlas y hay que saber gestionarlas, porque a lo mejor quizás pues tú estás irritable por dejar de fumar, pero en realidad esa ira quizás esconde una tristeza, ¿no? Siento que he perdido a mi amigo, es decir, el cigarro con el que compartía todos esos momentos que solo el cigarro sabe. Es decir, que yo he atribuido al cigarro que le cuento pues mis males y mis penas de la vida. En realidad el cigarro no se entera de nada porque es un ser inerte. Pero bueno, por eso es tan importante que la persona sepa por qué fuma cada cigarro. Por eso os comentamos en otro módulo que, que nosotros en la primera sesión de la intervención en deshabituación tabáquica, em, les proporcionamos a las personas, es decir, a los pacientes del grupo, un autorregistro. Entonces, en ese autorregistro tenían que registrar cada cigarro que se fumaban, en qué momento del día era, qué contexto había de manera externa y qué había a nivel emocional, es decir, con qué asociaban ese cigarro que se fumaban. Entonces, luego a lo largo de la intervención, las personas fumadoras se van dando cuenta de por qué quizás los cigarros que más les cuesta dejar atrás son esos cigarros que unen con este cigarro me lo fumo porque salgo del trabajo muy estresado y creo que me relaja. O este cigarro es el de haber discutido con mi pareja y lo asocio a relajarme. En realidad, lo que te relaja son esos 5 minutos que sales de esa situación. Pero bueno, y por supuesto, es muy adictivo fumar por la parte de la nicotina, ¿no? Más cosas. Entonces, dejar de fumar, como genera mucho miedo pues, a sufrir por el síndrome de la abstinencia, las personas al final alargan la decisión de dejar de fumar por evitar sufrir durante mucho tiempo. Entonces, al final fuman, pero sufriendo por fumar. No sé si me explico. Entonces, al final, alargar esa decisión de quiero dejar de fumar, pero ya lo haré porque me va a costar mucho, al final tiene muchas pérdidas a muchos niveles. Es decir, pues a nivel psicológico, porque una gran insatisfacción personal de me lo propongo, pero es que al final nunca me decido y nunca lo consigo. Pérdida de libertad, ¿no? Porque al final estás encadenado a ese cigarro y al final es una dependencia. Pérdida de dinero, porque al final pues, conseguir tabaco es caro. Y sobre todo, pérdida de salud, es decir, todos los efectos secundarios que tengo por fumar a nivel orgánico. Incluso, pues en muchas ocasiones lamentablemente, la pérdida de la propia vida. Más cosas. Vale, la C de ACT es de compromiso, como he dicho al principio. ¿Comprometerse con qué? Pues bueno, la persona tiene que comprometerse con que lo que va a hacer, es decir, el cambio que va a hacer, merece mucho la pena. Es decir, yo me comprometo de una manera individual y estoy motivado de manera intrínseca, es decir, soy yo quien me he comprometido con dar un cambio. ¿Por qué? Pues porque sé que ese cambio va a ser mejor para mí. Entonces, bueno, es importante aceptar que voy a pasarlo mal, porque dejar de fumar es un proceso muy estresante, ¿vale? Y me voy a comprometer con que esto al final merece la pena, ¿vale? Por explicarlo de una manera así un poco por encima. ¿Qué ocurre?
que al final el foco, ¿vale?, de esta terapia son los valores personales. Me refiero, una persona que sigue fumando y que le ronda por la cabeza o incluso quiere dejar de fumar y no puede, el foco por el que fuma, es decir, el objetivo en realidad es por evitar todo ese malestar. ¿Qué ocurre? Que la terapia de aceptación y compromiso impulsa al paciente en que mueva el foco de la evitación al malestar a sus valores personales. Es decir, si yo soy una persona que me gusta mucho cuidarme y quiero comprometerme con cuidarme y con mi salud, por ejemplo, como un valor personal, ¿vale? Voy a intentar dejar de fumar por eso, porque sé que fumar es malo y es verdad que lo voy a pasar mal, me va a costar parte de mi salud en un momento, pero luego a largo plazo voy a ganar en salud. Por eso me quiero comprometer con mi valor para siempre. ¿Por qué? Porque si solo establecemos un valor, o sea, perdón, si la persona solo establece una motivación para dejar de fumar como algo efímero, al final cualquier recaída va a hacer que ese valor pierda sentido. Por eso es verdad que somos muy pesados insistiendo a las personas en que de verdad rasquen un poco en cuáles son sus valores personales y los relacionen con el tabaco. Entonces, al final, los valores personales pues, son la dirección que la persona elige de una forma libre y responsable con ellos. Es verdad que una persona le da un valor a un cigarro que otra persona, por ejemplo, del grupo en deshabituación tabáquica, pues pensaría que quizás es una tontería o no le da ese valor a ese cigarro. Hay personas que le dan un valor lúdico o de celebración y hay personas que le dan un valor de alivio, ¿no? De fumo por evitar el propio síndrome de abstinencia o por escaquearme un momento del trabajo o de lo que me estresa en mi vida personal. Entonces, hay que apretar mucho a las personas a que esos valores tengan mucho sentido personal para ellos y para siempre, de una manera, pues como he dicho, duradera. Más cosas. Esto es la plantilla que nosotras en la intervención le damos a los pacientes para que vayan trabajando. Entonces, pues es un cuadro, ¿vale? Con una cruz y en el centro tiene un círculo. Entonces se les dice a las personas, escribid cuáles son vuestros valores como persona, no, por ejemplo, pues mi valor es la salud, porque al final la salud es algo que está o no y que se cuida, ¿no? Entonces el valor sería cuidar mi salud. Entonces, siempre se pide que rellenen más de un valor, idealmente pues 2 o 3. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes. Si, por ejemplo, yo solo quiero dejar de fumar, perdón, por mejorar mi salud, en el momento en el que mi salud, quizás por el tabaco, quizás por otro motivo, o quizás sin ningún motivo, empeore, al final no va a tener sentido para mí dejar de fumar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dejar de fumar, pero de repente em, pues por desgracia desarrollo un cáncer de páncreas, ¿no? No voy a querer dejar de fumar porque voy a decir, ¿para qué voy a dejar de fumar? ¿No? Si ya no tiene sentido para mí. Entonces, voy a poner un ejemplo para que aquí quede un poco claro. Por ejemplo, si una persona tiene un valor, pues que tiene mucha conciencia medioambiental o que es una persona muy eco, por decirlo de alguna manera, y que está, pues su vida va dirigida en parte a cuidar el medio ambiente, puede ser ese un valor suyo. Entonces, se le insta a la persona a decir, vale, fumar, porque tú eres una persona fumadora. ¿En qué te acerca fumar a tu valor? Entonces, hay muchas veces que nos dicen los pacientes, pues en nada. Bueno, en nada que intenta apretar un poco. Entonces la persona dice, bueno, pues por ejemplo, en realidad yo si fumo, em, no me acerca a nada, porque estoy creando desechos, ¿no? Es decir, la colilla, el filtro, estoy comprando, estoy consumiendo tabaco, la deforestación que todo el tabaco conlleva para poder hacer plantaciones de tabaco. Entonces, en cuanto a mi valor del medio ambiente, no me acerca nada, ¿vale? ¿Y fumar en qué me aleja mi valor? Pues en todo lo que he comentado, porque al final, si yo soy una persona muy responsable a nivel medioambiental y estoy fumando, estoy contaminando en muchos sentidos, estoy produciendo mucho y al final me crea una disonancia cognitiva, es decir, la disonancia cognitiva es lo que yo quiero en realidad y al final lo que hago, si se contraponen, al final me crea un malestar, ¿no? Y bueno, luego se le pregunta a la persona, vale, ¿qué malestar me puede provocar dejar de fumar? Y ahí lo ideal sería que dijeran, bueno, pues me va a provocar un malestar temporal por el síndrome de abstinencia, es decir, voy a tener síntomas como irritabilidad, voy a tener mucho apetito, voy a tener dolores de cabeza, voy a dormir peor, pero bueno, al final el malestar es temporal. ¿Por qué? Porque mi valor es mucho más fuerte que lo que pueda ser para mí ese malestar temporal. ¿Y qué malestar al final aquí a la derecha abajo me está provocando fumar? Pues bueno, me está provocando esa disonancia que he dicho, ¿no? Si mi valor es ser una persona a favor pues,
de construir un mundo mejor a nivel medioambiental, si yo estoy consumiendo una sustancia que al final pues contamina en todos sus niveles, desde la producción del tabaco hasta que al final tiro la colilla, pues me está provocando ese propio malestar a nivel psicológico. Muchas veces es verdad que cuando las personas del grupo en deshabituación tabáquica tienen hijos pequeños que les dicen, no fumes, mamá, por favor, no fumes, papá, es malo, es verdad que tirar del valor de los familiares y de las personas que quieren es un valor muy potente, un motivo muy potente para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque al final es, digamos, el respeto hacia mis hijos o el cuidado, por ejemplo, hacia mis hijos o hacia mis seres queridos. Entonces, en realidad, si yo dejo de fumar, me acerco, ¿no?, a esas personas, porque me acerco, porque al final esas personas van a ver que yo me comprometo con no fumar por cuidarme a mí y también por cuidar a esas personas, ya sea a nivel mental de, bueno, te estoy haciendo caso y también a nivel un poco físico, porque al final fumar, pues todos aquí sabemos que fumar tiene daños a las personas que rodean al fumador. Entonces, bueno, cuando ya la persona esto se trabaja en una sesión entera para los valores, cuando ya sabe cuáles son sus valores y los ha relacionado con el tabaco, ya se le pregunta a la persona, vale, y ahora, según tus valores, ¿qué decides? ¿Decides dejar de fumar? ¿Decides seguir fumando y estar contigo en una batalla mental por esa disonancia cognitiva? Entonces, ¿qué decides? Entonces, bueno, es verdad que aquí las personas, hay algunas que se mojan más, tienen valores como mucho más de autorrealización que otros, y entonces hay que intentar tirar a las personas que digan, bueno, me aleja de todo, no me acerca a nada. Ya, pero ¿por qué? Porque ese por qué va a ser al final el foco de por qué la persona quiere y va a dejar de fumar. Más cosas. Bueno, un término muy importante en la terapia de aceptación y compromiso es la difusión cognitiva. Con difusión cognitiva me refiero a distanciamiento cognitivo, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Es que tengo aquí una cosa que no sé si os sale a vosotros, pero bueno. Vale, al final, como he explicado al principio, las terapias de segunda generación, es decir, la terapia cognitiva, el ser humano es un ser súper racional en comparación con los otros seres vivos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos acabamos creyendo lo que pensamos. Entonces, la importancia aquí de la difusión cognitiva, del trabajo en ella, es instar e intentar hacer ver a la persona que no es sus pensamientos. Es decir, pues yo a lo mejor que mido metro y medio, puedo pensar que mido metro 90, pero desgraciadamente no mido metro 90. Entonces, la realidad es la realidad que tenemos fuera de nuestra cabeza, no la que tenemos en nuestra cabeza. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque muchas veces cuando las personas están atravesando el proceso de dejar de fumar, siempre vienen pensamientos intrusivos del estilo, fuma, por uno no pasa nada, esto es horrible, no lo vas a poder aguantar. Entonces, al final hay que explicar a los pacientes que si tú te dejas llevar por ese tipo de pensamientos que en realidad están en tu cabeza. Es verdad que muchas veces las personas que rodean, si te ofrecen cigarros, pues no ayudan, pero al final ese tipo de pensamientos están en tu cabeza. Entonces, si tú al final te dejas arrastrar por ese tipo de pensamientos, al final vas a tener una recaída, ¿vale? Por eso es tan importante desliteralizar las palabras, es decir, diferenciar del propio lenguaje lo que soy yo versus mis pensamientos y sensaciones. ¿Por qué? Porque con toda la línea que os he comentado de aceptar el malestar, es decir, aceptar que es un proceso difícil el de dejar de fumar, igual que todos en la vida. Entonces, por ejemplo, un duelo de la muerte o el fallecimiento de un ser querido, al final duele, pero es que tiene que doler el proceso. Es decir, para conseguir estar bien, tener un cambio funcional o al final conseguir el objetivo que quieres, muchas veces el camino es así de arduo. No puedes, es imposible que al final dejar de fumar no te cueste, porque si no, la persona no vendría a terapia, la persona ya habría dejado de fumar em, por sus propias herramientas. Entonces no necesitaría ayuda, pues, de un psicólogo en este caso, ¿vale? Entonces, por eso hay que actuar en la dirección que marca los valores que se ha propuesto la persona. Entonces, pensamientos intrusivos como los que ponen aquí de necesito fumar, yo en realidad soy un fumador empedernido, no puedo aguantar las ganas de fumar. Al final, si tú no tienes esa ancla de, oye, merece la pena dejar de fumar porque se lo he prometido a mis hijos, porque me lo he prometido a mí misma como autocuidado, porque en realidad es algo que quiero conseguir y voy a estar muy orgullosa si lo consigo. Al final, si estás trabajando todo el rato con ese valor y ese objetivo como una meta, vas a ser capaz de relativizar o, digamos, apartar esos pensamientos que van a seguir en tu cabeza, pero que estén en tu cabeza no significa ni que sean realidad ni que tengas que hacerles caso. Y bueno, aquí os he puesto lo de la mente primate porque es un concepto que está muy relacionado con esto. ¿A qué me refiero con la mente primate? Pues que las personas, el ser humano, tiene una mente muy primitiva en cuanto a dos cosas. Lo primero, el ser humano
siempre, bueno, en cualquier ser vivo, va a alejarse de lo que sea potencialmente peligroso. ¿A qué me refiero? Pues que si tú, por ejemplo, estás en la calle y de repente oyes un pitido de un coche, vas a correr. ¿Por qué? Porque es un instinto salvarte la vida. Entonces, en el momento en el que tu cuerpo identifica un posible riesgo, pues digamos, por instinto, se va a disparar una reacción para que tú te vayas a poner a salvo. ¿Qué ocurre esto? O sea, ¿a qué hace referencia esto con el proceso de dejar de fumar? Pues porque la persona va a atribuir esos síntomas del síndrome de abstinencia como un posible riesgo. Entonces, por eso la persona, aunque quiera dejar de fumar, si no tiene ayuda, ni una terapia, ni por supuesto tratamiento farmacológico, al final va a tirarse al cigarro, me refiero, va a recurrir a lo que ya conoce. ¿Por qué? Para evitar sufrir, ¿vale? Es decir, huir en realidad del síndrome de abstinencia, ¿vale? Y luego, digamos que la otra regla es que al ser humano le gusta pues todo lo que le sea satisfactorio para él o para ella. Entonces, le gusta aproximarse a este tipo de cosas. Por ejemplo, en el proceso de deshabituación tabáquica, aprobarse a cualquier cosa satisfactoria es quiero dejar de fumar. ¿Pero qué ocurre? Que en realidad este tipo de ley solo va a ser aplicada siempre y cuando no exista la primera. Es decir, yo si tengo hambre, pero a lo mejor estoy sola en la sabana y soy un león y tengo hambre, pero me están persiguiendo pues un grupo de leones para comerme a mí, va a ser más prioritario para mí evitar ser comido que comer. Por eso la frase típica de siempre elegimos no ser comidos antes que comer. Es decir, siempre elijo fumar para evitar estar mal que dejar de fumar para estar mal y, en consecuencia, estar bien, pero a largo plazo. Siempre elegimos en realidad el refuerzo a corto plazo porque es más inmediato, que eso no significa que sea más satisfactorio. Lo satisfactorio sería elegir el refuerzo a largo plazo. Más cosas. Otro término muy importante en la terapia de aceptación y compromiso es el de desesperanza creativa. ¿Qué significa desesperanza creativa? Bueno, desesperanza creativa son aquellos intentos de solución que ha puesto el paciente que no han tenido éxito. Vale, ¿por qué desesperanza y por qué creativa? Creativa es porque las personas intentan dejar de fumar de la manera más primera que conocen. Porque a lo mejor su tío, su madre, un familiar, un amigo ha dejado de fumar con X cosa. Pues intentas X cosa, pero esa cosa no te funciona a ti, ¿no? Entonces intentas utilizar otra herramienta. No te sirve, entonces intentas otra, intentas otra. Entonces ya los intentos de soluciones son muy creativos, ¿no? Y desesperanza, ¿por qué? Porque al final esos intentos de soluciones fallidos crean en la persona una desesperanza bastante grande, porque al final eso atenta contra tu autoestima porque intentas hacer cambios sin saber, quizás, o a lo mejor no era tu momento para dejar de fumar, no tenías las herramientas necesarias, y entonces al final eso merma tu autoestima y aumenta la sensación de poca autoeficacia. Es decir, si es que estoy intentando dejar de fumar todo el rato mm, por H y por B y no lo consigo, ¿vale? Entonces es normal que muchas veces nos acudan a terapia las personas un poco hartas ya de, oye, mira, que he intentado dejar de fumar con chicles de nicotina, he intentado dejar de fumar con la medicación que me ha dado mi médico de atención primaria, he intentado dejar de fumar con los parches, con hipnosis, con reiki, con acupuntura, y bueno, es imposible. Entonces, a ver qué me vendes tú para dejar de fumar. Entonces, el consumo no es una estrategia de regulación emocional. ¿Por qué? Porque al final tú fumas y no evitas ese malestar, sino que lo tienes más, porque dices, madre mía, tengo dos tipos de malestares, el seguir fumando y el sentirme inútil por no conseguir dejar de fumar con todo el esfuerzo que empleo en ello. Vale, y aquí os quiero mostrar cuál sería el círculo de regulación destructivo. ¿Vale? Una persona fumadora tiene ganas de fumar, entonces coge y va y fuma. ¿Qué ocurre? Que cuando fuma, esta persona que está ya en un estado de preparación para la acción o de por lo menos contemplación, es decir, que quiere dejar de fumar, pero no lo consigue. Entonces fuma, ¿qué ocurre después de que fume? Pues que tiene un malestar por fumar, porque dices, madre mía, al final yo no quiero fumar y cojo y me fumo un cigarro. Pues me sabe mal. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que dices, madre mía, ya no voy a fumar más. ¿Por qué? Porque para mí me produce un cierto malestar psicológico fumar, porque me he comprometido conmigo mismo con no fumar, la disonancia de la que hablaba antes. Entonces, pasa un rato y no fumo. Entonces, no fumo porque me he comprometido conmigo, no fumo, no fumo, pero ¿qué pasa? Que al final hay un malestar por no fumar,
¿Por qué? Porque se junta el síndrome de abstinencia, es decir, la nicotina llamando a la puerta de que quiere más, y el propio malestar psicológico de decir, madre mía, es que no aguanto, soy inútil, no soy capaz. Y al final vuelves a fumar. Entonces, esto sería lo que se llama el círculo de regulación destructivo, porque intento regular mis ganas de fumar, pero al final lo que acabo es fumando, haciendo lo contrario a lo que yo quiero. En realidad, en la terapia de aceptación y compromiso, no os lo he puesto aquí porque queda más claro lo del círculo, pero esto sería lo que llaman pues, los expertos en ACT el trastorno de evitación experiencial. ¿A qué me refiero con esto? Pues que al final ciertas personas sufren porque evitan exponerse por el miedo a sufrir. Por ejemplo, yo soy una persona que tengo pues cierta tendencia a la depresión, entonces prefiero quedarme en casa, no vaya a ser que salga de casa y me exponga a ciertas situaciones que a mí me hagan sentirme peor, que en realidad quizás te hagan sentirte peor, pero quizás sea la idea, ¿no? Todos estos pensamientos y la mente que te machaca de que vas a encontrarte peor. ¿Por qué? Lo relaciono con el proceso de deshabituación tabáquica, porque al final quizás la persona no se expone a estar sin fumar por el propio miedo que le da dejar de fumar y lo mal que supuestamente se va a encontrar a todos los niveles. Entonces, al final, en realidad, si os dais cuenta, para este tipo de personas viene muy bien la frase de mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Porque, bueno, empiezan ya también a bombardearse de pensamientos de, bueno, en realidad no estoy tan enfermo o no estoy enfermo, en realidad no estoy tan mal fumando, creo que puedo reducir y bueno, con fumarme a lo mejor 5 cigarros al día o 3 o 2 o uno, pues no estoy tan mal. Entonces al final acabas en ese círculo conductual de fumar y en ese círculo de pensamientos. Vale, ¿cuál sería la alternativa a este círculo de regulación destructivo? Pues el círculo de regulación constructivo. ¿Cómo sería este círculo? Que ya es cuando la persona está empezando a dejar de fumar, se compromete, empieza y de verdad está en fase de acción. Vale, la persona tiene ganas de fumar, porque es una persona que lleva fumando muchos años en su vida y es normal que tenga ganas de fumar. ¿Qué ocurre? Que esa persona al final decide no fumar para evitar el malestar por fumar. Me explico. Yo tengo ganas de fumar, pero al final no cojo un cigarro. ¿Por qué? Porque así evito mi malestar psicológico de, madre mía, ya me he sentido mal conmigo mismo por fumar. ¿Qué pasa? Que al final pues lo vas a pasar mal, pero al final la persona es consciente de que es un malestar momentáneo, es decir, que el tiempo lo cura. Es decir, si yo lo veo con perspectiva, pues oye, a lo mejor es que no era para tanto dejar de fumar, ¿vale? Sí, hay un pico del craving de 2, 3 minutos, pero son 2, 3 minutos. Si eres capaz de entretenerte con algo o ponerte a hacer cualquier cosa o incluso mentalizarte de, oye, que me he comprometido a no fumar y la persona no fuma, al final la autoeficacia, ¿no? Y la sensación de que lo puedes conseguir aumenta mogollón. Entonces, esta persona pues tiene ganas de fumar, no fuma para evitar el propio malestar que le produce fumar y al final lo que consigue es que evita el malestar, ¿no? Y con esa evitación del malestar que tiene, pues el síndrome de abstinencia, por desgracia, no por eso aceptar el malestar y mantiene los valores. ¿A qué me refiero? Que en la anterior diapositiva, es decir, en la del círculo de regulación destructivo, al final la persona consigue dos malestares, ¿no? ¿Cuál? El sigo fumando y no me he comprometido con mis propios valores. Pero en el círculo de regulación constructiva, al final la persona tiene un malestar a corto plazo, que sería el síndrome de abstinencia, ¿vale? Pero al final tiene un bienestar a dos plazos, por decirlo de alguna manera. Pues mantengo mis valores y me encuentro bien conmigo mismo y he conseguido dejar de fumar, ¿vale? Entonces, pues bueno, que la persona sea muy consciente de que el síndrome de abstinencia es pasajero. Más cosas. Vale, ¿qué ocurre con las recaídas? Como creo que ya se explicó alguna compañera mía en el módulo de los pasos, ¿no? De Prochaska y Clemente, ¿vale? De la teoría transteórica hacia el cambio, los grandes autores contemplan la recaída como un paso más en el proceso de las adicciones. ¿Por qué? Pues porque al final tú eres una persona que te has comprometido mucho con dejar de fumar, pero bueno, quizás estás en un momento estable. Pero lo difícil de dejar de fumar no es dejar de fumar, es mantenerte abstinente a lo largo del tiempo en situaciones vulnerables. Por ejemplo, si yo cogía un cigarro para regularme cuando tenía un momento de ansiedad, un momento de tristeza, yo me sentía mejor
porque pensaba que el cigarro me ayudaba. Spoiler, no ayuda nunca, ¿vale? Pero entonces, si la persona está dejando de fumar y tiene, pues por desgracia se le muere alguien, por desgracia le echan del trabajo, por desgracia cualquier cosa que le pase que le afecte mucho psicológicamente y coge el cigarro, porque por uno no pasa nada, esto justifica que pueda fumar, va a ser el principio de una recaída. De ahí evitar las caídas puntuales para que no se convierta en una recaída en el proceso, porque recaída es volver a fumar la cantidad que la persona fumaba. ¿Vale? Por ejemplo, si fumaba una cajeta, pues un día empiezo con un cigarro, al día siguiente con dos, eso serían caídas ya puntuales que van a predecir una recaída y ya si sigues fumando sería la recaída per se. ¿Qué ocurre? Que al final las recaídas, según la terapia de aceptación y compromiso, se contemplan como una ruptura del compromiso. Es decir, si yo recaigo en fumar, al final es que rompo con el valor. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un valor que no tenía suficientemente sentido para mí, por ejemplo, dejo de fumar por salud, porque la salud quizás no siempre vaya a estar ahí, y entonces la persona dice, bueno, pues ya de perdidos al río y ya paso y prefiero estar con mi malestar mental que con el malestar físico. Entonces, este tipo de personas pues con adicciones en general suelen tener una larga historia de compromisos rotos respecto a dejar de fumar. ¿Por qué? Porque se han intentado comprometer tantas veces antes de llegar a la terapia con voy a dejar de fumar, me marco el día 1 de enero, me marco el primer día del mes, o ahora el último día del mes, ahora a final de la semana, hacen sus chanchullos, pero en realidad rompen y rompen y rompen con esos compromisos que digamos que tienes que encontrar un valor muy fuerte para que la persona se ancle y no recaiga. Por eso es tan importante que el valor que la persona escoja o los valores para dejar de fumar sean crónicos, es decir, tengan sentido para siempre, en todos y cada uno de los aspectos y momentos de su vida. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que si ocurriera una caída puntual, porque caída es una calada, un cigarro, es decir, puntual, se queda ahí, y la recaída ya es volver al paso primero, ¿vale? A fumo tanto como fumaba antes, si ocurriera, el compromiso con los valores sería la única guía para continuar. ¿Por qué? Porque yo ya, digamos, he vuelto al hábito tabáquico, pero si mi compromiso es, yo quiero, soy una persona que brindo por el respeto con y para los demás, pues si esa persona sigue teniendo claro que brinda con el respeto por y para los demás, por ejemplo, con sus hijos pequeños, pues sería la única guía para continuar. Por eso tienes que tener muy presente todo el rato cuál es tu valor, es decir, el motivo por el que de verdad merece la pena dejar de fumar. Vale, más cosas. Bueno, ya estoy terminando. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso, su herramienta, digamos, principal son los cuentos y metáforas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando a una persona se le intenta explicar algo que solo entiende, que nadie entiende mejor que esa propia persona, hay, digamos, cierta disonancia, ya sea con el terapeuta o con el propio proceso de dejar de fumar. Entonces, muchas veces o sea, se pone mejor el ejemplo de una metáfora para que la persona lo entienda y empiece a trabajar desde ahí. Vale, entonces, ¿qué ocurre con las metáforas? Pues que el terapeuta, respecto a cuando lee y cuenta una metáfora, solo lee la metáfora. Es decir, no da órdenes, ni argumentos, ni una respuesta y ni siquiera, por favor, dice cómo se tiene que interpretar la metáfora. La metáfora se deja ahí y cada persona saca una conclusión totalmente diferente de otra persona del grupo. Siempre relacionado con el tema, por supuesto, del tabaco. Entonces, ¿por qué son tan útiles las metáforas? Porque se expone al final al paciente en su imaginación a una situación similar, en donde esa persona lo relaciona y se identifica con algún proceso de su vida, ya sea en la deshabituación tabáquica o fuera de ella. Y entonces las metáforas siempre te hacen reflexionar y te invitan y te hacen preguntas para trabajar un tema en donde la persona, digamos, se pone en modo racional. Es decir, yo tengo que dejar de fumar, la teoría me la sé muy bien, la práctica no tanto. Entonces, esto estimula eso lo que esa parte de la práctica o esa parte más emocional, ¿vale? Y menos racional. Y luego, al final, pues el terapeuta que lee metáforas y que usa las metáforas como herramienta, nunca es con una exigencia, es decir, nunca es con un debes dejar de fumar, inténtalo, tú puedes dejar de fumar. Digamos que se hace responsable a la persona que consume el hecho de que salga de ahí, con las herramientas que por supuesto le da el terapeuta y otro tipo de expertos. Vale, más cosas. La persona en cuestión, es decir, el que quiere dejar de fumar, con una metáfora no puede contraargumentar. ¿Por qué? Porque al final ha sacado su propia conclusión, que a esa persona le resuena en la metáfora. Entonces, no se puede contraatacar, ¿no? A algo que se le haya dicho, porque no se le ha dicho nada a la persona en concreto, sino a lo que la persona piensa de lo que se lee.
Más cosas. Se identifica a sí mismo en uno o varios aspectos. Es decir, que hace una relación personal que ni el terapeuta ni otra persona del grupo jamás podría haber adivinado. Como lo que he comentado antes, de que para cada persona, cada cigarro que se fumaba tiene un valor que es totalmente diferente al de las otras personas. Por eso esa persona tiene que saber el por qué y sobre todo el para qué se fuma ese cigarro. Porque si no lo sabe, al final es muy difícil cambiar algo que no conoces, ¿no? Más cosas. La persona, respecto a las metáforas, no pone bloqueos y se puede mover con cierta libertad y flexibilidad en un escenario que no identifica como el suyo, porque bueno, esto le puede pasar a fulanito, pero a mí no, pero sí que se ve reflejado en fulanito en esa situación. Entonces, es capaz de, como piensa que le puede pasar a otra persona o a la persona protagonista de la metáfora, es capaz de pensar de una forma distinta y identificarse con acciones y actitudes que quizás hasta ese momento no aceptaba o no quería ver, ¿vale? Entonces la persona empieza a ver con claridad cuál sería, digamos, el camino correcto a seguir. Más cosas. La persona con la ayuda de las metáforas, pues eso, saca su propia conclusión vivenciada. ¿Por qué? Porque se imagina a sí mismo como protagonista de la situación, como si lo hubiera practicado o como si hubiera estado en la propia situación de la metáfora. Y hace un descubrimiento personal, es decir, insta a plantearse cosas que quizá la persona, si no se hubiera utilizado una metáfora como herramienta, jamás se hubiera planteado. Entonces, bueno, no, nosotras desde el departamento, según cada sesión, es decir, según cada fase del proceso de deshabituación tabáquica, usamos ciertas metáforas, ¿vale? Que hacen resonar al paciente según el momento en el que esté en el proceso de deshabituación. Es verdad que me gustaría leerlas todas, pero no me va a dar tiempo. Entonces, voy a resumir, voy a sí que leer una al final, pero voy a resumir en qué consistiría más o menos cada metáfora y sobre todo para qué se usa cada metáfora. Bueno, la metáfora de dos números menos es una metáfora en donde una persona va a una zapatería y dice que le den unos zapatos del número 40, pero él tiene un 42. Entonces, claro, el zapatero dice, pero vamos a ver, ¿cómo vas a usar el número 40 si tienes un 42? No te va a caber. Entonces, la persona, digamos que se emperra en que quiere un 40 y al final se pone el número 40 destrozándole los pies y sale por su vida. Entonces, ¿para qué está esta metáfora? ¿En qué momento de la terapia es bueno utilizarse? Pues cuando a la persona le cuesta aceptar que fumar es un problema, es decir, en las primeras metáforas, o sea, perdón, en las primeras sesiones cuando vienen muy en fase de pre o contemplación, cuando le cuesta dar el paso de decidirse o de empezar a dejar de fumar y bueno, cuando magnifica o empieza a romantizar todos esos cigarros. Por ejemplo, es que en realidad necesito un premio, para mí el cigarro es algo que me merezco después de un día tan duro, necesito relajarme, es decir, magnifica las funciones de los propios cigarros. Entonces, esta metáfora es muy buena. Luego está la metáfora del elefante encadenado, que esta es bastante famosa, es la de Jorge Bucay, donde al final refleja la historia de un elefante de un circo que estaba atado desde que nació, desde que era muy pequeño, a una estaca. ¿Qué ocurre? Que al final el elefante, como era pequeño, intentaba tirar de la estaca para huir del circo, pero era muy pequeñito el elefante y no tenía suficiente fuerza. Entonces, cuando era mayor, un elefante enorme con una fuerza descomunal, ni siquiera tiraba de la estaca porque había aprendido a que no podía con esa estaca. Es decir, se había conformado con no hacer nada y prefería quedarse en esa situación que escapar y ser libre. Entonces, ¿para qué sirve esta metáfora? Bueno, pues se utiliza mucho en el momento cercano al día D. El día D es la fecha que cada persona dentro del grupo elige para dejar de fumar, ¿vale? Y en algún momento crítico de la decisión de dejar de fumar. Cuando empiezan con esos pensamientos de tengo mucho miedo, no voy a poder, en realidad he intentado otras veces dejar de fumar y no he podido, es decir, cuando hay mucho vértigo, ¿vale? Y bueno, como premio ante la decisión también de dejar de fumar y para, digamos, motivar un poco a la persona en que en realidad sí que puede, quizás los intentos de solución que ha tenido antes no eran eficaces. Vale. Otra metáfora es las ranitas de nata, que es la metáfora más corta que utilizamos, donde dice que hay dos ranas en un recipiente de nata y una dice, aquí no me puedo mover, esto es imposible, pues paro y me hundo. Entonces la otra rana dice, pues mira, yo ya que voy a morir, prefiero luchar hasta la muerte. Entonces empieza a batir las patas, batir las patas, batir las patas. ¿Qué ocurre? Que al final la nata se convierte en mantequilla y la rana salta y se va. Entonces, esta metáfora es muy útil cuando, perdón porque lo tengo aquí. Vale, es muy útil en momentos donde la persona empieza, es que es insoportable, esto es horrible, es lo peor que me ha pasado en mi vida. Entonces, para lo que he comentado, ¿no? Lo de la defusión cognitiva, desliteralizar el pensamiento con la acción y con la realidad.
Entonces, es para todos esos pensamientos de no lo voy a aguantar. Es que quizás si aguantas un poco, lo vas a aguantar, ¿vale? Entonces, bueno, al final la persona, como llevo diciendo toda la presentación, tiene que aceptar que el proceso de dejar de fumar produce malestar, pero a corto plazo, porque luego viene un refuerzo a largo plazo mucho más satisfactorio para la propia persona. Luego, la metáfora de la puerta es una metáfora donde se le dice a la persona que elija una puerta donde sabe qué es lo que va a pasar y que no le gusta que hay detrás de esa puerta, o otra puerta desconocida. Entonces, claro, la persona siempre dice, uy, pues mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Cuando la otra puerta, pues es una puerta llena de cosas bonitas y el sentimiento y la sensación de libertad. Entonces, también se utiliza esta metáfora cercano al día D, es decir, a ¿qué prefieres, quedarte fumando o descubrir qué tal te vas a sentir dejando de fumar? ¿Vale? Y en un momento también muy crítico, por ejemplo, es que me ha pasado esto en mi vida, ¿qué hago? ¿Sigo con la decisión de dejar de fumar o con esto tan a lo mejor horrible que me ha pasado me quedo como estoy? ¿No? Y sobre todo, pues eso, como para trabajar el vértigo o el miedo a la decisión previa a dejar de fumar. Es decir, estoy antes, ¿qué hago? ¿Actuar en esta dirección o en esta otra? Vale. Ya acabo. Vale, luego está la metáfora del lago o la montaña, en donde se suele leer esta metáfora cuando están muy dubitativos con el malestar y el síndrome de abstinencia que van a sufrir las personas a exponerse al proceso de dejar de fumar. Entonces, siempre se tiene como superar la montaña o atravesar el lago como el referente en toda la terapia. ¿Qué ocurre? Que ese lago o esa montaña está lleno de cosas turbias. Por ejemplo, es un lago muy sucio, que tiene muchos remolinos, que a lo mejor te tira un poco para atrás, que te vas a hundir, pero tú al final, si sigues remando y te acabas esforzando, vas a estar muy contento de haber llegado a la otra orilla del lago sabiendo por todo lo que has pasado, ¿no? Entonces, en realidad es una metáfora que, eh, digamos que remueve un poco y prepara a la persona ante las dificultades del proceso de dejar de fumar que están pasando ya. Y luego, por último, es la metáfora del autobús, que es la que voy a leer ahora, ¿vale? Donde a la persona se le lee porque tiene esa sensación de que los síntomas del síndrome de abstinencia, pues mira, me van a hacer caer. Este tipo de pensamientos de, oye, por uno no pasa nada, fuma, que tampoco es tan malo, total, si llevas ya 30 años fumando en tu vida, ¿qué te va a pasar ahora? Digamos, para que sean capaces de fusionarse cognitivamente de ese tipo de comentarios. Entonces, sobre todo se lee en momentos que en la sesión ves que hay muchos síntomas del síndrome de abstinencia, sobre todo esa irritabilidad que se puede apreciar dentro de la propia sesión del programa, cuando tienen muchas ganas y muy intensas de fumar y cuando están en ese momento de quiero tirar la toalla porque tengo más pensamientos desagradables que agradables. Entonces, bueno, como creo que voy bien de tiempo, es una metáfora muy cortita y la voy a leer. Vale. Me gustaría que os pusierais en situación, ¿vale? Entonces, imaginaros y dejaros guiar por mi voz. Imagínate que conduces un autobús con muchos pasajeros. Los pasajeros son tus pensamientos, tus sentimientos, deseos. Algunos pasajeros son grises y tristes y otros rojos y enfadados. Y los hay que son muy persistentes y quejicas. Muchos van muy contentos y quieren ir por el camino que tú has decidido, dejar de fumar. Y te apoyan. Cuando conduces, los pasajeros se levantan en distintos momentos y te empiezan a decir cosas sobre lo que tienes que hacer o hacia dónde tienes que ir. Unos te dicen que gires a la derecha con un llanto incontrolable y otros que gires a la izquierda con gritos y gestos violentos. Por su aspecto e insistencia de sus órdenes, podría parecer que están guiando la dirección que tú tomas con el autobús. Tú preferirías que los pasajeros se sentaran y no estuvieran a tu lado molestándote, pero no puedes controlar que se levanten y te hablen. Los pasajeros que quieren que fumes te plantean un trato. Si tomas la dirección que ellos te dicen, se callarán y dejarán de molestarte. Pero esta dirección te aleja de donde quieres ir. Te lo planteas, pero no aceptas el trato porque quieres llegar a tu destino. Si tú no accedes a las órdenes de los pasajeros que quieren que fumes, tarde o temprano se van a ir sentando y te dejarán tranquilo. Hay algo que os tiene que quedar muy claro y que es lo más importante. Por mucho que lloren o griten, los pasajeros no pueden sustituirte. No pueden levantarte de tu asiento y conducir. Tú eres el único que tiene las manos al volante y los pies en los pedales. Y, por tanto, el único que puede decidir hacia dónde quieres ir eres tú. Por eso,
Si accedes a aquellos que te dicen que fumes y vas y fumas, es porque te has dejado convencer por ellos y has cambiado el rumbo de tu destino. Y por mucho que te insistan los pasajeros, vas a llegar a donde tú decidas que quieres llegar. Recuerda que el conductor eres tú. Y bueno, con esta metáfora, ya si os parece, pasamos a las preguntas si es que hay. Voy a dejar de compartir pantalla para poder veros. A ver, bueno, Ivana, te voy a copiar todas las metáforas, que lo sepas. Te lo digo ya, me han encantado las del autobús, es estupenda, vamos, es estupenda. Eh, Mira, yo te quería hacer una pregunta ya directamente, porque yo llevo terapias de tabaco y quizás sea porque mis centros de donde trabajo son pequeños, los trabajadores prefieren terapia individual. ¿Vale? Experiencia tienes tú de la terapia? Porque te he escuchado hablando como en grupos, ¿no? Sí. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso, ¿ves tú que tenga más eficacia cuando Mm. se hace en grupo o individual? Vale. Bueno, en general, para que quede claro, que no sé si lo hemos comentado, yo creo que sí, a lo largo de la formación, las terapias de deshabituación tabáquica que tenemos en la asociación son grupales. ¿Pero por qué? Porque al final, por una cuestión de logística y porque al final las terapias en adicciones tienen mucha más evidencia y eficacia si son grupales. Pero bueno, es verdad que sí que se podría hacer perfectamente la terapia de aceptación y compromiso en deshabituación tabáquica a nivel individual. Pero claro, digamos que la motivación grupal y todo el ambiente grupal ayuda mucho a las personas, porque ahí se van cambiando los roles dentro del grupo, pero hay unos que son los que primero consiguen dejar de fumar y tiran de los otros, luego cuando esos de repente tienen más ganas de fumar, el resto tiran de ellos. Entonces, yo preferiría grupal, pero claro, las condiciones de cada centro son totalmente diferentes. Pero vamos, que servir sirve. Te puedes llevar las metáforas. No, que me la voy a llevar, vamos, te lo digo. Vale, no estoy viendo ninguna duda en el chat. A ver, voy a ver si hay alguien que diga algo nuevo. No, no estoy viendo ninguna duda. Es que la charla, Iván, ha sido totalmente clara y bastante, además, didáctica. Y creo que a todos los que estamos haciendo terapia antitabaco o que tenemos interés en este tema, pues nos ha venido muy bien porque nos ha dado herramientas muy útiles, ¿vale? Porque muchas veces las charlas que recibimos son muchas veces muy teóricas, muy Mm, en fin, que todo queda muy bonito, pero luego cuando estás tú con tu grupo o con tu paciente, es verdad que no sabes cómo llevarlo a cabo. Y en sí. esta ocasión, pues nos ha quedado clarísimo por dónde hay que intentar encauzar siempre al paciente para que esta terapia pues llegue a buen puerto. No sé Mm. si Jorge o Miguel quieren hacer algún comentario o algún otro de los compañeros que hemos llegado a 28, ahora estamos 27. ¿Alguien más quiere consultarte algo? ¿O ya lo vemos todo luego en la grabación que está haciendo Vicente? Muchas gracias, Patricia. Yo quería añadir que quizá esto que comentábamos de las terapias grupales, Ivana, ayude mucho con el tema del círculo, ¿no? Del círculo de regulación constructivo, ¿no? A lo Mm. mejor que estas personas luego salgan, compartan, tengan en común esos valores, ¿no? Para intentar dejar de fumar, pues probablemente sí, sí que suena súper interesante, la verdad. Muchísimas gracias. Vamos, a mí me ha encantado, me ha parecido alucinante, Ivana. Nada, gracias a vosotros, por Dios. Yo es verdad que, siendo sincera, porque es difícil explicar una teoría sin teoría. Entonces, es difícil entender esta teoría y sí que estaba un poco apurada porque no se me entendiera bien. Vaya. Pues lo has conseguido perfectamente, Ivana. Así que muchísimas gracias y nada, si nadie tiene nada más que añadir. Ay, mira, aquí sí, pues mira, lo que yo iba a decir ya está puesto también en el chat, que os emplazamos a la próxima sesión, que va a ser el día 20 de noviembre, ¿vale? Y la va a presentar nuestro compañero Luis Reynoso y la va a dar Estíbaliz y nos va a hablar de un tema tan interesante como son las herramientas innovadoras para dejar de fumar. ¿De acuerdo? Así que en principio nos vemos todo el 20 de noviembre y muchísimas gracias a todos los que habéis estado y por supuesto a Ivana. Hasta luego. Gracias a todos, ha sido un placer. Adiós. Voy a ir